Tema para conversarlo con Raúl Cordero, académico de la Universidad de Santiago y líder del Grupo de Investigación Antártica CL, como todos los lunes con nosotros aquí en Doble Clic. Hola Raúl. Hola Ramón, ¿cómo estás? Bien, y aquí tratando de conseguir más información, ¿no? Todos estamos un poco ahí a la expectativa de saber ya en este ámbito o en esta arista en particular que comenzamos a conversar de cuáles son realmente los daños que provocó el ataque de Estados Unidos a las instalaciones nucleares iraníes y sus consecuencias. Sí, todavía va a quedar pendiente para saber los daños a las instalaciones propiamente tal, pero lo que ya se puede comenzar a descartar es una contaminación radiactiva importante. Em, una cosa bien importante es algo que se comentó en Chile gracias al el tuit del presidente de la República, que Mm, lo atacado no son plantas nucleares, sino que son sitios nucleares o instalaciones nucleares. exacto. En particular, los sitios nucleares, las instalaciones nucleares atacadas son donde los iraníes tienen sus centrifugadoras, las bombas centrífugas que utilizan para enriquecer el uranio. Entonces, que el uranio cuando uno lo saca, mayoritariamente viene un isótopo que se llama el 238, que es radioactivo, pero no extremadamente radioactivo ni demasiado peligroso. Es decir, no tiene la pureza suficiente como para ser utilizado en reactores nucleares o en bombas nucleares, sino que lo tienes que enriquecer, sacándole una parte del uranio. Entonces, la mayoría, algo así como el 99,3% del uranio que tú sacas, es, no sirve porque es este isótopo 238, sino que hay otro isótopo, el 235, que es el que sirve. Y esa es una fracción de menos del 1%, algo así como 0,7% de lo que sacas en una mina, ese es el uranio que te sirve. Entonces, para separar el 38 del 35, necesitas hacerlo por gravedad. El 38 es más pesado. Entonces, lo metes en una centrifugadora, una cosa que pone al elemento, a la mezcla. Usualmente se utiliza en forma gaseosa, como que lo sacas de la mina, lo mueles, por procesos químicos lo conviertes en una cosa que se llama hexafluoruro de uranio, ¿te fijas? Y esa cosa que lo puedes gasificar con una temperatura de, no muy alta, algo así como 50 grados, ya se gasifica. Y Ya. una vez que lo tienes gasificado, lo puedes bombear a una centrifugadora. Y ahí la fracción del elemento más pesada, la 238, que es la que no sirve para las plantas nucleares o para las bombas, va a quedar por un lado, porque es más pesada. Entonces la centrifugadora va a dejar más al centro de la bomba girando el elemento más liviano, que es el 235. Entonces ahí va sacando de a poquito el 235. Por eso es que se necesitan muchas bombas, porque estamos hablando, ¿te acuerdas? Te dije 0,7, 0,8% de todo el uranio que tienes, que estás metiendo a la bomba, solo esa fracción es el que te sirve. Entonces, bueno, la centrifugadora en sí misma no es radiactiva. Y el elemento que tiene, con el que está trabajando, tampoco es tan radiactivo. Lo único radiactivo y peligroso es la fracción esta de 235, que es una fracción pequeña. De acuerdo al informe que emitió la Organización Internacional de Energía Atómica, los iraníes, de acuerdo a declaraciones también de los iraníes, ellos tienen algunos pocos cientos de kilos de uranio enriquecido al 60%. Em, Así que bueno, es una cantidad significativa, para que tú tengas una idea. Enriquecido al 60% no sirve, pero al 90%, ya con eso, con unos 250 kilogramos, ya podría fabricar hasta unas 5 o 6 bombas nucleares pequeñas, ¿te fijas? Pero claro, lo tienen que tener enriquecido al 90 y como te digo, tienen unos pocos cientos de kilos de 60. Supongamos que los americanos lo hubiesen achuntado al sitio donde tienen ese uranio enriquecido almacenado. ¿Ya? Cuando tú lo tienes almacenado, esto es como un polvo nomás. Entonces, en el peor de los casos, va a quedar esparcido en el sitio de la explosión. Pero no es que tú tienes uranio y aunque esté acumulado, te fijas, como te decía, 250 kilos enriquecido al 90%, eventualmente podrías fabricarte 10 bombas nucleares, te fijas, a 30 kilos por bomba, ya. Pero no es que tú basta con que tengas 30 kilos juntos y explota algo al lado y esa cuestión va a explotar como si fuese una bomba nuclear. No, no funciona así. Tú para que provoques una reacción nuclear explosiva, es decir, para que tengas una bomba nuclear, tú tienes que poner ese uranio enriquecido en una configuración específica
No basta con que lo tengas junto, di tú, en una caja de plomo, ¿te fijas? Tú puedes explotar esa caja de plomo, pero no vas a provocar una reacción nuclear, es decir, no vas a provocar una explosión nuclear. Entonces, si los americanos le hubiesen achuntado este uranio enriquecido, lo más probable es que esto hubiese quedado esparcido en los alrededores de la explosión. No va a haber incendio, no va a haber absolutamente nada, lo que sí va a haber es radiación, pero muy, muy inmediata, en la zona inmediata a la explosión. Y tú puedes incluso eventualmente descontaminar esa zona. eh, Simplemente, tú sabes, queda como esparcido en la superficie. Entonces comienzas a barrer, a aspirar, remueves la capa superficial del suelo y la almacenas en algún contenedor, de la misma manera en que se almacenan los residuos nucleares. Y chao nomás, se acaba el problema. Es Mm, decir, no hay, no, por ejemplo, claro, cuando nosotros pensamos en bombardeo de sitios nucleares, uno siempre se acuerda por el caso de Chernobyl. claro, Te fijas que hay una claro, película que todo el claro. mundo vio, una serie creo que es, solo yo no la vi, pero bueno, pero me sé la historia, ¿te fijas? Entonces, pero claro, en ese caso particular, ahí hubo una explosión, tampoco nuclear, pero mucho más grande, porque explotó el reactor Claro. de una central nuclear. En un reactor de una central nuclear tú no tienes unos pocos cientos de kilos. Tú tienes hasta, en una planta nuclear pequeña, 100 kilos de uranio. Perdón, estoy hablando de tonterías. 100 toneladas de uranio. 100 toneladas de uranio. Y de esas 100 toneladas de uranio, algo así como 5 kilos, por la fracción, el enriquecimiento que se utiliza en los reactores nucleares, hasta 5%. Entonces, si tienes 100 toneladas de uranio, tienes 5 toneladas de material radiactivo. ¿Te fijas? Estamos hablando de 5 toneladas, son miles de kilos. No son muy lejos de lo que supuestamente tienen los iraníes. Ah, Entonces, si no hay una explosión nuclear, perdón, química muy grande, no debería pasar nada. En el caso de Chernobyl, te fijas, no solamente que explotó químicamente el reactor, no hubo una reacción nuclear, no fue una bomba nuclear, pero una gran explosión y hubo mucho incendio. Y en el incendio se estaba quemando el grafito, bueno, esto es una historia. Pero los humos de los incendios portaban partículas radiactivas que llevaron esas partículas radiactivas a una zona relativamente grande, incluso que cruzó frontera en Europa. Entonces es un caso diferente. Acá no hay incendio, no hay nada que se esté quemando y por lo tanto, si es que le achuntaron al almacenamiento de ese uranio enriquecido, van a producir una contaminación más bien localizada, fácilmente descontaminable. Nada es fácil, te fijas en estas cosas, pero se puede, mm. digamos. Y, pero volviendo al otro tema, lo más probable es que tampoco le hayan achuntado, porque, como te digo, ocultar unos pocos cientos de kilos de material de uranio no es tan difícil. Mm. Necesitas pocos camiones. Y como está enriquecido al 60%, ni siquiera no es necesario grandes facilidades para transportarlo. De hecho, el organismo de energía atómica había señalado en días anteriores que la Mm, Junta em, tenía el conocimiento de una carta que había enviado el ministro de Asuntos Exteriores de Irán antes de todo esto, mm, en mm, donde decía textualmente que Irán iba a adoptar medidas especiales para proteger los equipos y materiales nucleares. Y eso fue interpretado mm. como que ante la posibilidad de ese bombardeo a esas instalaciones podrían hacer alguna transferencia de material nuclear desde Sí, ese lado a una seguramente. instalación también protegida en otro lugar. Aunque Sí. se entiende que, de acuerdo a la normativa internacional, eso también el gobierno de Irán debía haberlo declarado a la agencia y al parecer no lo hizo. Pero bueno, estamos en medio de un conflicto en donde no va a estar avisando en dónde Exactamente. lo tiene. Exactamente. Ahora, verás, ya, supongamos que ellos hayan escondido ese material enriquecido al 60%. Igual no está al 90%. Claro. Tú no lo puedes enriquecer si no tienes centrifugadora. Y la centrifugadora no es una cosa chica que tú guardas en una mochila. Es una cosa grande que requiere mucha energía. Y no basta con una. Por ejemplo, para que tú tengas una idea, los iraníes tienen decenas de miles de centrifugadoras, una al lado de la otra, porque el proceso, como te decía, de separación del isótopo que vale el 235 del otro que no vale tanto, el 238, requiere una cantidad de centrifugado muy grande. Entonces, la moraleja de esto es que tú necesitas muchas centrifugadoras. Y las centrifugadoras sí que no la puedes transportar de un día para otro. Y como estamos hablando de decenas de miles, bueno, no es una cosa que ellos puedan ocultar tan fácilmente, ¿te fijas? Entonces, lo más probable es que si algo se salvó de los ataques, no hayan sido las centrifugadoras. Las centrifugadoras están
muertas. Lo que no está muerto es el conocimiento para fabricar esa centrifugadora, ¿te fijas? Es cierto que, por ejemplo, las partes beligerantes han estado matando científicos, cosa que a nadie le llama la atención, pero yo como científico, digamos que no sabía que eso se podía, ¿te fijas? Así ¿No? como Y se han estado comenta, matando físicos. se anuncia y se celebra el objetivo alcanzado. Oye, yo como que, bueno, no sé, los políticos son tan extraordinarios que han logrado demonizar a los físicos nucleares iraníes. Bueno, mira, mejor no meterse en ese lío en la parte política, pero igual a mí como científico me llama mucho la atención de que estén matando científicos. Y que eso se pueda y que no haya protestas de la comunidad científica en ningún país del mundo. Ya, la otra cosa que me llamó la atención es, tú lo mencionaste, a la Organización Internacional de Energía Atómica. Los iraníes no le van a informar nada a esta agencia, porque tienen desconfianza de el informe que sacó la agencia un día nada más antes del inicio de los ataques. Exacto. Y ese informe, en verdad, mira, hay que tener mucho cuidado. Los que siguen estas cosas tienen que haber notado que el director de la agencia, el Rafael Mariano Grossi, ha dado entrevistas a diestra y siniestra, y eso tampoco es muy normal en un organismo que debería ser técnico. Ahora, el Grossi no es físico nuclear, es un político, y como todo político tiene una agenda política, y su agenda política está más o menos clara desde que el año pasado acompañó al presidente Milei a la Antártica. Tú sabes que el Grossi tiene nombre italiano, pero no es italiano, pues es argentino. No es libertario como el presidente Milei, pero necesita el apoyo del presidente Milei para lo que a Grossi le interesa, que es no la paz mundial. A Grossi lo que le interesa es la Secretaría General de las Naciones Unidas. Es competencia de nuestra expresidenta Bachelet en ese cargo. Y está bien encaminado porque logró acercarse a Milei prestándole una coartada. Milei fue el año pasado, en enero del 2024, a la Antártica con Grossi, porque supuestamente iban a usar tecnología nuclear para proteger el medio ambiente antártico. Eso, primero, probablemente no es necesario, y segundo, todos sabemos que a Milei no le interesa el medio ambiente. Era una respuesta a la visita que un mes antes había hecho el presidente Boric con el secretario general de las Naciones Unidas actual a la Antártida. Entonces Grossi anda jugando sus cartas políticas por todos lados, y lo que ha hecho ahora es muy probablemente en línea con lo que el gran elector quería. El gran elector del próximo secretario general de las Naciones Unidas es, como siempre, Estados Unidos, y le toca a Sudamérica. Entonces Grossi está ahí levantando la cabeza. Hay que tener mucho cuidado con los informes, entre comillas, técnicos que hace la Organización Internacional de Energía Atómica, porque, como te digo, todos estos tipos al final son todos políticos, ¿te fijas? Y todos tienen una agenda política, así que la parte hay que tener cuidado, hay que tener muy presente, hay que tener entre comillas todo lo que diga, en este caso, la Agencia Internacional de Energía Atómica, desgraciadamente. Bueno, solo para cerrar esto, esta visión bien interesante que nos muestra Raúl, hay que decir que una de las últimas informaciones dice que el régimen iraní ha escalado la retórica y la amenaza, y a propósito de lo que estamos conversando, ayer domingo, Teherán lanzó una amenaza directa contra el argentino Rafael Grossi. Dijo, una vez que termine la guerra, nos ocuparemos de Grossi. Lo publicó en sus redes sociales Ali Larijani, que es el principal asesor del Ayatolá. Así es que, así están las cosas, así está la retórica también, ¿viste? Ya pues Raúl, que estés muy bien. Cuídate. Igual, Ramón, nos vemos. Chao. Chao. En Tele 13 Radio hacemos un doble clic.